Padre amado, te damos gracias por esta clase número 5. Queremos pedirte que tú puedas seguir guiándonos para entender el libro del Apocalipsis, Padre amado. En esta lección número 5 queremos presentarte el aspecto introductorio que se muestra dentro de tu palabra sobre el libro del Apocalipsis. Y de esa manera empezamos esta clase, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Clase número 5, como ya lo dijimos, que tiene que ver con la introducción al libro del Apocalipsis. Y esta introducción al libro del Apocalipsis se encuentra dentro del mismo libro del Apocalipsis, del capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 7. Eso es lo que se va mostrando y lo que vamos a ver en este video tutorial. Una previa sumatoria que vamos a hacer para que se nos quede bien las cosas que vamos a tratar. 4 puntos, por ejemplo, que están dentro del prólogo que se aparece en el libro del Apocalipsis. Vamos a ver en primer lugar la revelación de Jesucristo, en segundo lugar la bienaventuranza, en tercer lugar la salutación a las 7 iglesias de Asia Menor, en cuarto lugar un adelanto del regreso de Cristo a la tierra. Comenzamos dentro de este prólogo con el punto número 1, que tiene que ver con la revelación de Jesucristo. ¿De quién es la revelación? Es la revelación de Jesucristo, es lo que nos dice capítulo 1, el versículo 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus hijos las cosas, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y fue Juan quien dio testimonio de la palabra de Dios y dio testimonio del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que había visto dentro del libro del Apocalipsis. ¿Por qué vamos a creer al apóstol Juan de lo que él escribió en este libro? ¿Por qué? Porque es la revelación de Jesucristo, y Jesucristo no puede mentir, porque dice también en Apocalipsis que Jesucristo es el testigo fiel y él no miente. Y así comienzan las palabras del Apocalipsis, con la revelación de Jesucristo. Como punto número 2, dentro del prólogo se ve la bienaventuranza que se muestra hacia todas las personas que leen y oyen las palabras de esta profecía. Es el único libro en la Biblia que tiene una bienaventuranza para las personas que oyen y leen las palabras de esta profecía. Dice capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Aquí tenemos que tener en consideración, aparte de la bienaventuranza, el tema del aspecto del concepto profecía. Profecía, muchos, y para la escuela preterista, y realmente significa profecía simplemente predicación, y en este caso sería simplemente una predicación del libro del Apocalipsis, pero no, si nos quedamos en simple predicación, va a ser en un aspecto que va a tener ventaja la escuela preterista, diciendo que el libro del Apocalipsis fue predicado en el siglo I y tuvo su cumplimiento en el siglo I, y no en la acepción. Una segunda acepción que tiene la palabra profecía es los eventos del porvenir, o las cosas futuras que todavía no acontecieron. Entonces, en este caso, la profecía del libro del Apocalipsis sería un libro futurista. Pero ¿qué es lo que determina una palabra, su significado? Es el contexto o el conjunto de palabras o la situación comunicativa que determina el significado de una palabra. Por ejemplo, en este caso hay dos acepciones, los cuales las dos acepciones vamos a considerar que se aplica al libro del Apocalipsis. Bueno, la acepción que se aplica al libro del Apocalipsis, por todo lo que se ve en el libro del Apocalipsis, es que profecía se tiene que entender como eventos futuros, en la mayoría de los casos, como vamos a ver y como hemos visto en las escuelas, ¿no? Dentro de la escuela futurista, del capítulo 4 al capítulo 22 son eventos futuros. ¿Por qué? Porque todos los acontecimientos que se van mostrando del capítulo 4 al capítulo 22 en el libro del Apocalipsis nunca sucedieron en la historia de la humanidad hasta el presente. Todavía son cosas que van a acontecer en el futuro. Entonces, de esa manera entendemos que la profecía es tiempo futuro en este sentido, en el sentido del Apocalipsis, que en el sentido en el cual aparece la palabra en el libro del Apocalipsis, un libro futurista. Pero ya volviendo al punto número 2, dijimos, dentro de este prólogo se encuentra la bienaventuranza, y esta bienaventuranza tiene que ver, ¿no?, con sobre aquellas personas que leen y oyen las palabras del libro del Apocalipsis. Como punto número 3, el libro del Apocalipsis se saluda, hay la salutación a las 7 iglesias en Asia. ¿Y cuáles son estas 7 iglesias de Asia a las cuales se les envió una salutación? Fue a la iglesia de Asia Menor en Pérgamo, la iglesia en Asia Menor de Esmirna, la iglesia en Asia Menor en Éfeso,
la iglesia en Tiatira, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia, la iglesia en la Odisea. Como punto número 4, dentro de este prólogo del libro del Apocalipsis se muestra un adelanto del regreso de Cristo a la tierra, y dice capítulo 1 versículo 7: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahí tenemos la venida del Señor cuando dice que vendrá en las nubes y todo ojo le verá. En el versículo 8 dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Tenemos ahí dentro de este prólogo este aspecto de un adelanto del regreso de Cristo a la tierra. Ya terminando, vamos a terminar repasando los puntos que hemos considerado en esta introducción al libro del Apocalipsis, que aparece en el mismo libro del Apocalipsis, del capítulo 1, versículo 1 al versículo 7. Y como primer punto que vimos es: el Apocalipsis es de Jesucristo, porque comienza, ¿no?, la revelación de Jesucristo. Como punto número 2 vimos que el libro del Apocalipsis es el único libro que expresa una bienaventuranza para los que leen y los que oyen las palabras del libro del Apocalipsis. En este momento somos nosotros bienaventurados, porque estamos escuchando y leímos el libro del Apocalipsis en ciertas partes, ¿no? Y dice, en el punto número 3, vimos que en el prólogo del libro del Apocalipsis se menciona a las 7 iglesias destinatarias de su mensaje, que ahí mencionamos las 7 iglesias, ¿verdad? En el punto número 4 vimos que se dio un adelanto del clímax del Apocalipsis. ¿Y cuál es el clímax del Apocalipsis? La venida de Cristo a la tierra. Señor amado, te damos gracias por todo lo que hemos podido ver el día de hoy. Hemos comprendido que fue la revelación de Jesucristo, el testigo fiel que no miente. Señor, gracias porque somos felices los que escuchamos y leemos las palabras de esta profecía de tu libro del Apocalipsis. Señor, gracias porque entendimos los destinatarios y también cuál es el clímax del libro del Apocalipsis. Eres tú, Señor Jesús, en tu segunda venida acá a la tierra. Te damos muchas gracias por eso. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Amén.